En junio del año que viene, Aragón asumirá la vicepresidencia del Comité de las Regiones en la Unión Europea, una responsabilidad que además se personalizará en el propio presidente de Aragón, en Jorge Azcón. Pero lo cierto es que en lo que llevamos de legislatura, Aragón está trabajando mucho en este organismo consultivo que abre así la ventana a que regiones, que ciudades puedan elevar cuestiones que les atañen y también incluso valorar decisiones de las instituciones de la Unión Europea que repercuten directamente a las regiones. Cierto es que la toma de decisiones en la Unión la tienen los estados, lo sabemos, pero con el tiempo la verdad es que el peso del comité, el Comité de las Regiones, no deja de crecer. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, se encuentra ahora mismo en Bruselas, estos días, ejecutando lo que es una densa agenda de trabajo. Hoy, por ejemplo, en apenas unos minutos se reúne con el gabinete de la comisaria europea para startups y seguidamente se citará también con el representante de Aragón Exterior en Bruselas, con Francisco Vigalondo, además de asistir al pleno del Comité de las Regiones. Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. No sé, desde Bruselas. Desde Bruselas. Ayer también hacía calor, en la capital belga, me consta. Creo que hoy refrescaba un poquito. Ayer y antes de ayer, un calor similar al que habíamos dejado en Zaragoza. Hoy sí, hoy parece ser que van a descender un poquito las temperaturas, pero mucho calor. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del trabajo que está realizando ahí, señora Vaquero, porque Aragón ha pedido que las comunidades autónomas tengan más peso en el reparto de los fondos europeos, comunidades autónomas aquí en España, regiones en otros lugares de Europa y sobre todo también más autonomías para decidir a qué se destinan esos fondos. ¿Qué recepción ha tenido esta petición y qué supondría, por cierto, para nosotros los ciudadanos? Pues desde el Comité de las Regiones, la verdad es que todos coincidimos en hacer esta reivindicación en defensa de la autonomía regional. Europa es la Europa de las regiones y la gestión de los fondos. Hemos demostrado las regiones, las comunidades autónomas a lo largo de estas décadas la eficacia para gestionar unos fondos que es la esencia de la descentralización, la flexibilidad y la adaptación al territorio. Es cuando se gestionan estos fondos por las regiones podemos conocer más de cerca la realidad, los problemas estructurales, y es lo que hemos reivindicado ante un planteamiento inicial que iba a la recentralización de estos fondos. Entonces hemos reclamado ese principio de subsidiariedad y con ello pues poder seguir participando de forma más activa en la gobernanza de la Unión Europea. Pues veremos qué da así, porque además tenemos en el horizonte, ¿verdad?, una cita importante. Las perspectivas financieras las conoceremos en julio, el 16, si no recuerdo mal, hablo de memoria, precisamente. Hay que presionar antes de que lleguen, aunque ya estén preparadas, entiendo. Pues estamos presionando. Ayer en la reunión, en el pleno, pues nos dedicamos a ello, ¿no? Y fue, como digo, un planteamiento unánime haciendo referencia precisamente a esa necesidad de poder participar desde las regiones y hacer una coordinación más eficaz. Incluso también desde Aragón trasladé la necesidad de que los criterios que sirven para asignar esos fondos, los factores de corrección, queden reflejados también en este nuevo marco de financiación. Por poner un ejemplo, y así a él me referí, en Aragón, con 27 habitantes por kilómetro cuadrado, se nos considera como una región más desarrollada, cuando tenemos incluso zonas de desierto demográfico por debajo de los 12 habitantes por kilómetro cuadrado, y ello es porque es necesario reformar el peso de factores como la despoblación, el envejecimiento, la dispersión territorial, y poder así tener una financiación más justa para afrontar retos estructurales. Europa, la política de cohesión que representan estos fondos, tienen el objetivo de igualdad de oportunidades, justicia territorial, mejora real de la calidad de vida de todas las regiones de Europa, y para ello es necesario tener en cuenta estos criterios. Criterios que me recuerdan un poquito a la financiación autonómica, señora Vaquero, si me permite. Igual. Claro. Son los que conducen a una financiación más justa en cualquier marco de financiación, tanto en España como a nivel europeo, porque en Europa se replican también mucho la situación que tenemos en España. Hay muchas regiones en Europa que comparten los mismos retos
déficits estructurales que tenemos en Aragón en cuanto a la despoblación, y estos fondos pues nos permiten llevar a cabo políticas que consigan pues afrontar, ¿no?, el tema de la despoblación, la necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad, independientemente del número de habitantes, y seguir avanzando sobre todo en políticas pues tanto del sector primario como a nivel de infraestructuras, de servicios públicos, de innovación. Bueno, ayer fue un debate muy interesante y sobre todo pues defender esa autonomía regional frente a la recentralización. De hecho, nos referimos al ejemplo más reciente de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que ha sido gestionado por el Estado, por el Gobierno de España, y que hemos visto falta de eficacia y a veces muchos problemas para ejecutarlos. Estamos hablando además de cuestiones que llevan acompañando a Aragón, ¿verdad?, desde la financiación, en esta ocasión a través de los fondos de cohesión, a, por ejemplo, también el debate hidráulico. Ayer, precisamente, hablaron de eso también, resiliencia hidráulica, y tuvo en 2025 que volver a pues poner bien a las claras y en mayúsculas la posición de Aragón. Los trasvases no, otras soluciones. Pues efectivamente, dijimos que los trasvases no son la solución, no es la respuesta que hay que dar a la política del agua, sino que es un retroceso. Por suerte, en Europa tienen claro que los trasvases son inaceptables a nivel de sostenibilidad, que son muy costosos, que medioambientalmente tampoco son sostenibles, y por eso, bueno, yo creo que queríamos trasladar una vez más que en Aragón el agua es prosperidad, es vida, es futuro, y que por lo tanto no solamente es una voz que elevamos desde las instituciones, sino que también unánimemente ha sido la calle en muchísimas ocasiones, en las calles aragonesas, y que además tenemos nuestro Estatuto de Autonomía, que como ley orgánica prevé ya una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, hay que buscar otras alternativas. Estamos de acuerdo en que es necesaria una política del agua justa, equilibrada, pero no a través de los trasvases. No podemos dar solución o buscar oportunidades a unas regiones en detrimento de otras. Y eso es lo que defendimos, además de reivindicar también que el Gobierno de España tiene pendiente una asignatura muy importante en materia de política hidráulica, que es la ejecución de las obras del Pacto del Agua. Más cosas que le queremos preguntar, aprovechando que está usted ahí. Aragón está experimentando un boom tecnológico, cierto es, ¿no?, con la cantidad de empresas que quieren invertir aquí en nuestro territorio. Y la pregunta es si esto se conoce, este movimiento, ¿no?, este boom se conoce en Europa, y qué se puede hacer también para que sigan viniendo inversiones, ¿no?, y que tengamos altavoz allí. Bueno, hoy nos vamos a reunir con el gabinete de la Comisaria Europea para Startups, Investigación e Innovación. El viernes también, cuando llegamos, nos reunimos con la eurodiputada Pilar del Castillo, que se encarga también de promover temas de innovación. Y creo que el fenómeno de Aragón como hub tecnológico de Europa ha conseguido calar, no solamente a lo largo de toda España, sino que también ha trascendido de nuestro propio país. Y bueno, eso nos permite explicar cuál es el momento que vivimos, la atracción de inversiones tecnológicas, la apuesta clara del Gobierno de Aragón, no solo por democratizar, por hacer más accesible las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, a empresas, a cualquier nivel de empresa, pequeña, mediana, grande, incluso a la vida cotidiana de los aragoneses, sino también de implementar la inteligencia artificial en la administración. Y, por supuesto, hoy, en materia de startups, explicar también los programas que estamos desarrollando a través del Centro Europeo de Innovación, y seguir invirtiendo en el desarrollo de la innovación, porque es el futuro. Esta tiene que ser la legislatura de la prosperidad, pero también de la tecnología. De esas reuniones, ¿se sale con acuerdos, con compromisos, con hoja de ruta? ¿Con qué hay en la carpeta cuando se sale de una reunión así? En Bruselas hay que trabajar mucho todos los temas y de forma reiterada y permanente, y lo que queremos es
que Aragón cada vez tenga un mayor peso. Vamos a tener la oportunidad de asumir la vicepresidencia. El presidente Azcón será vicepresidente y bueno, yo creo que este gobierno lo que ha hecho ha sido darle una mayor importancia a las políticas de la Unión Europea, a tratar de que Aragón tenga un mayor peso, pero al mismo tiempo también seamos capaces de implementar, de traer las políticas europeas, el trabajo que se hace desde aquí y que pueda servir para alinearlo, ¿no?, al proyecto político para Aragón. Hay que trabajar mucho los temas, pero sobre todo que suene Aragón, que tengamos conocimiento de las acciones, de los programas, de las ayudas, y en ello estamos trabajando incluso a nivel de todas las direcciones generales. Hoy también nos vamos a reunir con el representante de Aragón Exterior en Bruselas, con Francisco Vigalondo, y lo que queremos es también que programas relacionados con energía, con el hidrógeno, que se están desarrollando en Europa, y dado también el impulso que le estamos dando a la energía en nuestra comunidad autónoma, pues podamos reforzar la participación de Aragón en esos programas. En Europa pasan muchas cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es estar pendiente y tratar cada vez más de que en Aragón podamos traer aquellas que más nos interesan para conjuntamente impulsar nuestro proyecto para Aragón. Bueno, dentro del abanico de cosas que hay que contar, por ejemplo, ya en el pleno del Comité de las Regiones del pasado mes de febrero, si no recuerdo mal, pues defendió Aragón su posicionamiento, ¿no?, como un lugar perfecto para un hub industrial en materia de defensa. Yo no sé si desde entonces hay avances al respecto. Bueno, en este pleno la verdad es que el tema de defensa no hemos tenido ningún debate ni hemos podido participar en ellos, pero seguro que en el de octubre volverá a ser un tema que vamos a intentar introducir en nuestras intervenciones. Defensa, seguridad, es otra también de los propósitos, ¿no?, que persigue la Unión Europea, más aún en estos momentos. Precisamente con Portugal tuvimos también la ocasión ayer de hacer una declaración celebrando los 40 años de adhesión de ambos países a la Unión Europea y reivindicar una vez más valores como la democracia, como el Estado de Derecho, la libertad, la soberanía y también la seguridad y la defensa por la que tiene que trabajar Europa para todos los Estados miembros. Y lo hemos visto. Europa ha estado muy volcada, creo que también es importante ser críticos, ha estado muy volcada en el estado de bienestar, en el impulso de las políticas económicas, pero la seguridad y la defensa probablemente no haya tenido la misma intensidad de trabajo y ahora toca hacerlo. Por lo tanto, en estos momentos va a ser un debate muy presente y desde Aragón, con nuestra apuesta por ese hub de defensa, creemos también que podremos hacer que las empresas, que las instituciones, nuestros centros tecnológicos puedan beneficiarse de las políticas que se desarrollen en este sector. Le escuchábamos ayer también defendiendo, por ejemplo, pues o defendiendo no, sino aludiendo al peligro de la política arancelaria de Estados Unidos encabezado por Donald Trump en cuestiones tan fundamentales para Aragón como es el vino. Yo le pregunto si en los pasillos de las instituciones europeas, del Comité de las Regiones, de la Comisión Europea y demás, ¿todavía se tiene la sensación de que Donald Trump va a dar un paso atrás con el tema de los aranceles o damos por hecho que tenemos un problema? Hombre, la amenaza persiste. Precisamente en el pleno anterior fue precisamente cuando se anunció, estábamos aquí cuando Donald Trump confirmó esa amenaza arancelaria y tuvimos la ocasión además de hablar del vino, porque había regiones como Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón, ¿no?, que elevábamos la voz para mostrar esa preocupación del sector vitivinícola, aunque en Aragón, el gobierno de Aragón ya había triplicado las ayudas con fondos propios para este sector y desde el propio AREX, Aragón Exterior, habíamos empezado a diseñar ya un calendario para diversificar, para buscar mercados alternativos ante esta amenaza. Y ayer lo pudimos volver a hacer. Ayer varias comunidades autónomas volvimos a pedir al Comité de las Regiones que impulse en la Comisión medidas como la armonización de todas las regiones en materia de registros, de trazabilidad, que se lleve a cabo también la insistencia en la necesidad de dedicar fondos europeos, es decir, mantener el apoyo por la vía de FEAGA-FEADER para modernizar, reconvertir y promover el sector, y por otro lado también una promoción coordinada, es decir, hacer campañas de conjuntas entre regiones y la Unión Europea para seguir mostrando y ofreciendo, ¿no?, la gran calidad que hay en el sector del vino español. Es necesario seguir tomando medidas. Es un sector
que tiene muchísima sensibilidad con el medio rural, que genera empleo a lo largo de todo el territorio, y para nosotros y para otras regiones españolas, en este caso fuimos todos muy alineados, es muy importante porque la amenaza persiste y la preocupación desde luego existe en el sector. Por último, señora Vaquero, aprovechar la conversación para tratar otro tema que evidentemente nos lleva acompañando también muchos años, pero ¿cómo valora que el juzgado de Huesca haya rechazado, me refiero a Sigena, haya rechazado iniciar la ejecución forzosa del regreso de las pinturas de Sigena y además que Cataluña siga agarrándose a eso del riesgo de las pinturas? Y un apunte más dentro de esta pregunta, ¿no? Ayer en el Pleno de las Cortes no se lograba unanimidad. Estaba usted en Bruselas, pero seguro que tenía un ojo puesto en lo que sucedía en las Cortes de Aragón. Pero en cuanto a la valoración sobre el juzgado, dice no os deis prisa, no presionéis. Bueno, la verdad es que nosotros nos hemos amparado en lo que son las decisiones judiciales. La más importante ha sido el reconocimiento para Aragón, la legitimidad de una reivindicación histórica de nuestro patrimonio cultural. Es lo más importante haber obtenido esa sentencia que sin duda alguna hará que tarde o temprano, como hemos dicho, esas pinturas regresen otra vez al monasterio de Sigena, y es lo más importante. Por otra parte, lo que tenemos que hacer es que esos trabajos para desmontar regresen. Hasta ahora el Gobierno de Aragón lo que ha hecho ha sido colaborar con el Gobierno de Cataluña, colaborar con el Museo catalán para que esa sentencia se pudiera cumplir, y seguiremos haciéndolo pues como se prevé a través de la justicia, y tampoco lógicamente vamos a ver que ningún tipo de vuelta atrás. Yo creo que está claro, la sentencia es inapelable, esas pinturas volverán a Sigena en el tiempo que sea necesario. Lógicamente nosotros queremos que sea lo antes posible. No ha sido posible la vía de la conciliación, porque desde un primer momento se vieron las tácticas dilatorias por parte de Cataluña, y ahora lo que hay que hacer es seguir avanzando para que esas pinturas regresen. Y con respecto a la postura en el Parlamento, pues lamentamos que no hubiera habido esa unanimidad, una unanimidad que representa a los aragoneses. Somos la representación política de los aragoneses en el Parlamento, y los aragoneses está claro que celebraban unánimemente esa vuelta de los bienes, esa sentencia, y es una pena que un grupo parlamentario socialista que esté totalmente mediatizado en estos momentos por la necesidad del presidente de España de tener los apoyos de los partidos independentistas, de los partidos de Cataluña independentista, afecte en estos momentos a una reivindicación histórica tan importante como es la vuelta de las pinturas de Sigena. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando. El Gobierno de Aragón tiene un plan, somos plenamente conscientes de la capacidad de Aragón para devolver con toda seguridad esos bienes, y Cataluña lo que tiene que hacer es cumplir una sentencia, respetar las decisiones de los tribunales, como hemos hecho siempre, y que tiene que ver con el respeto a nuestro Estado de Derecho y al Poder Judicial, ¿no?, que es unos máximos valedores de la democracia. Por lo tanto, solo esperamos que por fin esas pinturas puedan estar ya en Sigena. Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón, no le quitamos más tiempo, conocemos su agenda, sabemos que es muy densa, así que muchísimas gracias por atendernos y disfrute del fresquito belga, si tiene hueco. Muchísimas gracias. Yo creo que tú lo conoces muy bien, además, el fresquito belga, ¿verdad? Pues hoy no es precisamente fresquito, pero bueno, vamos a disfrutar y vamos a aprovechar al máximo la agenda. Muchísimas gracias. Gracias, señora Vaquero, muchísimas gracias. 8:35 minutos. El mundo nunca ha dejado de cambiar. Y tú tampoco. Cambiaste la cocina, el teléfono, hasta la forma de pagar. ¿Crees que el mundo digital no es para ti? Adaptación Digital te acompaña a dar este paso. Cursos gratuitos, sencillos y útiles para manejarte con un ordenador o con tu móvil. Infórmate en adaptaciondigital.es o llama gratis al 900-264-394. La montaña nos invita a explorar, a disfrutar de su belleza, pero para hacerlo de manera responsable es importante planificar la excursión, equipar correctamente tu mochila y actuar con prudencia. En la montaña, cuídate, porque la seguridad está en cada paso. Gobierno de Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea.
Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us, no friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. De 7 a 10 de la mañana, Buenos Días Aragón, en Aragón Radio. Que me admira siempre la frescura con la que vienen nuestros compañeros periodistas de prensa escrita, que uno conoce también el tajo, si me permiten la expresión, y los periódicos se siguen cerrando muy tarde. Y vienen aquí a primera hora a la mañana frescos como lechugas, si se me permite la expresión, Mónica Fuente. Pero eso parece. Solo lo parece, ¿eh? Solo lo parece, sí. Vale. Es solo fachada, solo fachada. Jorge Heras, muy buenos días. Muy buenos días. Roberto Pérez, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, Roberto, muy buenas. Bueno, pues, oye, cafecito con hielo humeante. Con hielo todavía. Con hielo todavía, vale, perfecto. Pues cafecito con hielo para... Lo primero, si os parece, pues vamos a darle alguna vueltecita a la conversación que hemos tenido con la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero. Estamos en el año 2025 y todavía estamos defendiendo cuestiones que nos llevan acompañando, ¿no? Pues toda la vida. Léase el no al trasvase del Ebro en la política hidráulica, que hay que elevar también en el Comité de las Regiones. Léase también... yo hacía esa similitud, ¿verdad, Jorge, sobre lo que defendemos en financiación autonómica históricamente, que es lo que ahora estamos defendiendo también de alguna manera con los fondos de cohesión, ¿no? Que hay que tener unos criterios y que déjennos gestionarlos, ¿no? Sí, y además, como ha defendido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en Bruselas, en Europa, yo creo que una gestión pegada al territorio, siempre más cercana, siempre suele ser más acertada, sobre todo en determinadas políticas, y yo creo que esa demanda es legítima, y desde luego el rechazo al trasvase del Ebro es bandera en Aragón y hay que seguir defendiéndolo, y ahí el Gobierno de Aragón, en voz de su vicepresidenta, pues demuestra que antepone los intereses de su tierra a los de su partido, y que el Partido Popular de Aragón es hoy antitrasvasista, claramente en contra del criterio difuso que tiene su partido en clave nacional, o desde luego partidario de los trasvases en las regiones levantinas. Roberto. Sí, bueno, las posiciones son conocidas ya desde hace, yo me atrevería a decir, casi décadas, ¿no? Si no son décadas, le falta poco. El tema del trasvase es sencillo defenderlo porque es algo, el antitrasvasismo en Aragón, que quedó incorporado al Estatuto de Autonomía, y que por lo tanto es ley orgánica, hay que recordarlo, y es algo que obliga a todos aquellos, mientras no se modifique la ley orgánica del estatuto, que estén al frente de las instituciones aragonesas. Respecto a la gestión de los fondos europeos, efectivamente la gestión pegada al territorio, caben dos opciones a la hora de gestionar los fondos en cualquier modelo de Estado. Uno es la desconcentración y otro es la descentralización. Desconcentración es un Estado como Francia, que es un Estado centralista, pues tiene la administración central periférica, que se encarga de gestionar la pegada al territorio, y otro es el modelo casi federal de España, que se basa en comunidades autónomas y que es la descentralización. Y por lo tanto nosotros tenemos también lo mismo, mientras no hubiera una modificación, que desde luego se antoja prácticamente imposible, pues las comunidades autónomas son las que tienen que tener una participación protagonista en la gestión de estos fondos, exigiéndoles también a las comunidades autónomas una responsabilidad en la correcta administración de ese dinero y en los resultados que se obtienen. Es verdad que hay que reconocer que la Unión Europea es una unión de Estados, ¿eh? Y al final, en un país como el nuestro, que tenemos un modelo de Estado diferente, estos mensajes son difíciles de... El Comité de las Regiones existe, pero el Comité de las Regiones es un órgano consultivo, no es ni la Comisión, ni el Parlamento, ni el Consejo, y cuesta trasladar estos mensajes, ¿eh? Hay que insistir mucho, ¿verdad, Mónica? Sí, pero yo creo que tenemos que seguir insistiendo. Fíjate, en el tema de la despoblación, Aragón consiguió, después de muchísimos años de lucha junto a Castilla-La Mancha y Castilla y León, que Teruel se pudiera beneficiar de una serie de ayudas especiales por baja densidad de población.
Aragón consigue esto, lo autoriza la Unión Europea y sin embargo es el Gobierno de España el que tiene que aplicar las mejoras que vienen en formas de reducción de unas ayudas a funcionamiento, que es una reducción de los impuestos que pagan las empresas por estos trabajadores. Y sin embargo el Gobierno de España decide aplicar el mínimo de esas ayudas. Entonces, al final, si vamos a una gestión que se puede hacer mejor desde las autonomías, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha podrían haber subido ese porcentaje de ayudas a la despoblación para poder beneficiarse de algo que ya se está aplicando en otros territorios europeos. Entonces, yo creo que muchas veces hemos vivido de espaldas a Europa y tendríamos que haber aprendido ya, pues, con todo el tema de la COVID, con todo el tema de los fondos de la Unión Europea, que al final es clave para desarrollar según qué tipo de infraestructuras, ya no solamente las carreteras, pues la travesía central del Pirineo, tratar de frenar los trasvases, que yo creo que el debate está más superado en Europa de lo que lo está en España, cuando todavía tenemos algún partido como Vox que de vez en cuando lo sigue sacando a colación, ¿no? Con esas interconexiones de cuencas a las que hace referencia. Yo creo que tenemos que mirar muchísimo a Europa y defender nuestros intereses allí, como está haciendo ahora mismo la vicepresidenta. Bueno, pues tendremos noticias de lo que es la segunda jornada de trabajo en esa sesión del Comité de las Regiones, en ese pleno del Comité de las Regiones. Pero mientras tanto, hablando de sesiones y de plenos, nos vamos al que tuvimos ayer y que generalmente, pues, en el argot periodístico y político decimos el pleno escoba, ¿no? El último del curso político, que va recogiendo las últimas iniciativas antes de que lleguen las vacaciones, entre comillas, digamos, el curso parlamentario termina, pero si uno se pasa por los pasillos de la Aljafería, entre los despachos hay gente trabajando, sin duda. Pero ese pleno de escoba, pues, nos deja la cara A y la cara B. La cara del pleno de las Cortes, bueno, pues que se ha convalidado por unanimidad el decreto de ayudas para los municipios afectados, esa veintena de municipios, en las tormentas de los pasados días 13 y 14 de junio. También se ha aprobado el suplemento de crédito que es necesario para esto, porque recordemos que estamos con los presupuestos prorrogados, y que también sirve, pues, para subir el salario del personal público aragonés, subvenciones y demás. Esta es la cara A. Es decir, Jorge, aquí hemos llegado a acuerdos que además eran necesarios. Bien, ¿no? Porque eran temas cruciales. Por supuesto, sí. La verdad es que sorprende, ¿no?, que en un asunto como la defensa y la exigencia del cumplimiento de una sentencia histórica como es la del Tribunal Supremo sobre las pinturas de Sigena haya sido imposible un consenso y una unidad para hacer una declaración institucional común. Yo creo que además era muy oportuno y muy pertinente, viendo además las maniobras dilatorias que está trazando desde Cataluña. Sí que es verdad que en el fondo todos coinciden, pero fueron incapaces de 6 mociones pues reclamando esa vuelta de los bienes y ese cumplimiento de la sentencia, pero con diferentes matices y sin un consenso. Y sin duda la cara positiva es eso, que los partidos de la oposición salen al rescate del gobierno, pues para sacar medidas que son por el bien común de los aragoneses, ¿no? Y no buscar el obstruccionismo porque sí, sino medidas que son de absoluto, ese decreto que es un poco al estilo ómnibus de Sánchez, sin duda, pero creo que es de total sentido no obstruir, ¿no?, el funcionamiento de una administración y no perjudicar en algunos casos a colectivos pues que son de importancia, ¿no? Y por supuesto también la cruz de la sesión de ayer es el comportamiento del diputado y portavoz de Vox, ¿no?, donde de nuevo pues yo creo que no está a la altura de la institución que representa, con esas descalificaciones, insultos a otro parlamentario, y creo que bueno, este diputado está muy acostumbrado a hacer de la política y de las sesiones parlamentarias un espectáculo, y en Aragón lo que sobra es ruido y lo que faltan son respuestas eficaces. Bueno, pues ya nos has hecho una crónica completa de la sesión parlamentaria, pero bien, la cara A, la cara B y la cara C, además. Roberto, elige tú. Bueno, lo de Sigena, creo que aquí es el gobierno central el que tiene que dar el impulso definitivo. El gobierno central en estos momentos está totalmente paralizado porque está acosado por la corrupción de una forma extrema. Sus socios, de los que depende más que nunca en estos momentos en los que está al borde del precipicio, insisto, por una corrupción insoportable, sus socios son, entre otros, Junts y Esquerra, pero hay que recordar que bueno, que aquí hay una sentencia. Yo comprendo que para el sanchismo lo de las sentencias, los tribunales y tal, les tienen bueno, a veces les genera sarpullidos el cumplir con el Estado de Derecho, muchas veces les genera sarpullidos el cumplir con el Estado de Derecho, pero en esto tiene que cumplir.
van a cumplir, porque hay que recordar que el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña, el patronato, tiene lo pilota especialmente el Gobierno de España, junto con la Generalitat, y por lo tanto debería ser el Ministerio de Cultura, un catalán de Sumar, el que debería de dar, insisto, el impulso definitivo para el cumplimiento de la sentencia. ¿Lo está haciendo? No. ¿Lo va a hacer? Lo dudo mucho. ¿El Estado de Derecho se lo va a consentir? No, pero va a tardar en ejecutarse y se va a demorar todo lo posible, porque la debilidad de Sánchez ante sus socios en estos momentos pues le va a hacer pasar todavía más por el aro, y si hace falta, como es el caso, una vez más poniendo en tela de juicio el Estado de Derecho y el cumplimiento de una sentencia que es nítida y que esas pinturas tienen que volver. Si no lo hacen, no es por otro motivo que porque el Gobierno central no quiere cumplir con ello y no quiere ejecutarlo desde su posición, insisto, como patrono del Museo Nacional de Arte de Cataluña, porque está más hipotecado que nunca ante los socios, en este caso catalanes, de Junts y Esquerra. Empiezo por Sigena y luego vuelvo a las Cortes. Venga, como quieras. Sigena, cuanto más pase el tiempo, peor. Porque al final lo que está haciendo Cataluña es tratar de armarse con una serie de informes técnicos que traten de avalar el riesgo que correría las pinturas en el caso de que fueran trasladadas. Lo hemos visto ya ayer mismo, el director del Museo Nacional de Arte de Cataluña, Pepe Serra, ya dijo que se está trabajando en estos documentos para tratar de oponerse a la ejecución de la sentencia. Como dice Roberto, a mí me preocupa muchísimo el papel que puedan jugar los socios de Sánchez, porque claro, el gobierno está en una situación de debilidad extrema y me imagino que ni a Junts ni a Esquerra les va a hacer ninguna gracia que esas pinturas regresen al monasterio de Sigena como ordena el juez. Ordena el juez una sentencia que no se ha recurrido, una sentencia que es firme. Entonces yo creo que Aragón tiene que seguir insistiendo en la ejecución inmediata de esa sentencia, porque cuanto más se tarde en ejecutarla, va a ser peor. Aún así, qué lástima que las Cortes de Aragón no sean capaces de llegar a un acuerdo de los que se llegaban antes, cuando en esa Cámara todavía se pactaban algunas cosas, para tratar de sacar una declaración conjunta que demuestre que la sociedad aragonesa está respaldando esa sentencia del juez y quiere que se ejecute. Porque al final la justicia, después de tantísimos años, nos ha dado la razón. Y como nos ha dado la razón, yo creo que nos merecemos que esas pinturas se trasladen como les han trasladado ellos en otras ocasiones. Y precisamente en esas otras ocasiones no se han roto. A ver por qué se van a tener que deteriorar en esta ocasión. De las Cortes. Pero perdonadme, desde el conocimiento parcial de lo que ocurrió en las Cortes, ¿quiénes se han opuesto a aprobar esa proposición no de ley para que vuelvan a Aragón las pinturas de Sigena? Bueno, no es exactamente que se hayan opuesto, la cuestión es que cada uno, creo que eran 7 en total, seis proposiciones no de ley, cada partido presentaba la suya y con sus matices, como bien decía antes Jorge. Y al final lo que no han hecho es aprobarse la una o juntarlo todo. De hecho, estoy viendo que desde Podemos Andoni Corrales lo que ponía era un pero muy importante. Decía que bueno, sí, cumplir la sentencia, pero que es imprescindible, es decir, y luego ponía la coletilla de defender la tesis que defiende el independentismo catalán para no cumplir con la sentencia. Tendrá que explicar Podemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso Podemos, yo no sé quién más lo ha hecho, poner la coletilla defendiendo la posición del independentismo catalán para no devolver las pinturas. Fíjate, eso lo tendrá que explicar Podemos en Aragón, ¿no? Pero claro, fíjate, Roberto, por ejemplo. Vamos a escuchar así un poquito de seguido, un mix que decimos, pues las voces de Oliván, de Rodrigo, de Las Obras, de Guitarte, de Corrales, de Álvaro Sanz, en fin, todo junto para que veas un poquito el guirigál que se montó, ¿no? Cada uno defendiendo la posición de su PNL. Señora Rodrigo, ha tenido usted la oportunidad de votar que no a la cogestión. Y el señor Gracia, en su enmienda en el Senado, hablaba de acoger la exposición de piezas y hablaba de proyectos conjuntos. ¿Cómo se llama eso? Con Cataluña. Y el Gobierno de Aragón ha perdido, y estas Cortes, la oportunidad de una reclamación unánime de toda la Cámara. La verdad es que, como digo, politizar y manchar ciertas cuestiones con un tinte político creo que no se debería permitir. Que se activen todos los mecanismos necesarios para recuperar otras piezas del monasterio de Sigena que todavía hoy ni siquiera
hubieran sido reclamadas formalmente. Es necesaria una política de comunicación que ponga el foco en el cumplimiento de la sentencia, sí, pero también en las razones y los valores históricos que hay detrás de la reclamación de Aragón. ¿Clamarían por la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si las pinturas estuvieran expuestas en Madrid? ¿Por qué no se devuelven los bienes? Pues no se devuelven los bienes porque están en Cataluña. Si estuviesen en Extremadura ya estarían aquí. A Izquierda Unida lo que le preocupa es cómo vamos a abordar la recepción de las obras. Bueno, pues ya ven ustedes, un poquito de todo, ¿no? Un panaché de cosas, pero sin declaración institucional. Sí, a ver, en el fondo todos estaban de acuerdo, sí. Lo que pasa que no hubo ninguna moción que suscitara la unanimidad. Yo creo que Podemos tampoco se posicionó en contra, lo que pidió es no politizar este asunto y bueno, sí que puso el debate en las cuestiones técnicas, cosas que yo no comparto, ¿no? Pero creo que en el fondo nadie se opuso y la cuestión es esa, ¿no? Que es los técnicos los que van a la justicia va a tener que determinar qué técnicos tienen la razón o cuál es la viabilidad técnica, ¿no? Porque es verdad que Cataluña de una manera torticera, engañándonos además, ¿no? Con esa sensación de que sí estaban por las buenas de ayudar al cumplimiento de la sentencia, pues ahora nos encontramos con estas maniobras que está haciendo, aludiendo a los peligros que correría la obra. Sin embargo, hay otros muchos técnicos, incluso los propios peritos de la Generalitat durante el juicio, que defienden que es absolutamente viable dentro de la complejidad que tiene el traslado de estas pinturas que se produzca esa vuelta de los bienes. Pero vamos a ver, es que por las buenas no han ido en ningún momento. De hecho, nunca. Iban otra vez a engañarnos como no ha hecho siempre. Lo hicieron con las Olimpiadas, lo han intentado hacer también con Sigena. Nos querían meter en una especie de comisión técnica, una comisión técnica por la que probablemente vayan a pasar todos estos escritos, donde habrían salido por mayoría, menos los votos de Aragón, informes en los que dicen que es muy peligroso trasladar esas pinturas. Hay un fallo judicial, que se ejecute la sentencia y ya está. Y si no se ejecuta la sentencia, como ha pedido el gobierno de Aragón, que tengan que primero que cerrar las salas, porque no tienen por qué exponer unas obras que ya no son suyas a riesgo de que algún activista o cualquiera pueda entrar y pueda dañar unas pinturas, que veríamos a ver qué pasa en ese caso. Y después, por cada día que no ejecuten esa sentencia, que paguen. Y ya está. Es que claro. no sé muy bien cuál es el problema. Nos han engañado. Pero es que estáis hablando de Cataluña, pero insisto, es que es el gobierno de España. Es que quien dirige el Museo Nacional de Arte de Cataluña es principalmente el Ministerio de Cultura, que, insisto, está ocupado en estos momentos por un catalán de la rama de Sumar del gobierno de Sánchez, y comparten ese patronato junto al gobierno de España, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona. Pero no podemos estar diciendo que es que Cataluña... Primero, porque yo no quiero meter a todos los catalanes en el mismo saco de los incumplidores de las sentencias. Evidentemente, no todos los ciudadanos de Cataluña están en la posición de incumplir con el Estado de Derecho, que solo tienen algunos, que son ahora mismo, desde hace años, el pilar del gobierno de Sánchez. Es que no es cierto, yo no quiero meter a todos los catalanes en esto, pero es que además no es cierto tampoco que Cataluña se oponga, sí, Cataluña en general, o que esto dependa exclusivamente de la Generalitat, porque no es cierto. El Museo Nacional de Arte de Cataluña depende del gobierno de España, principalmente junto con la Generalitat de Cataluña. Así que a quien hay que tenerle, y al Ayuntamiento de Barcelona, a quien hay que pedirle responsabilidades en primer y principal lugar es al gobierno de Sánchez. Y si el gobierno de Sánchez, insisto, otra vez, por intereses estrictamente espúreos políticos, de permanencia en el poder y de esquivar la corrupción, lo que está haciendo es utilizar las pinturas de Sigena como un instrumento más para contentar a aquellos socios de los que dependen más que nunca, porque está al borde del precipicio, empujado por la corrupción, tendrá que explicarlo. Pero no miremos a Cataluña y a los catalanes así en abstracto. No lo digamos así porque no es cierto. Es el gobierno de España el que tiene que dar una respuesta como responsable que es de ese patronato, de esa dirección del Museo de Arte de Cataluña. Sí, pero que no hay que dejar solamente el aspecto político, que sería este. Si hay pero es que tienen que cumplirlo los políticos. Histórico de la Policía Judicial que tiene que ir a buscar las pinturas, que vaya. No, porque supuesto, al final tú dices que es el gobierno de España el que parece que no les hace cumplir la sentencia, pero es que los que no quieren cumplir la sentencia son ellos. Entonces que se utilicen todos los mecanismos legales para conseguir que esas pinturas vengan. Es que no existe un gobierno de España y ellos, insisto, es que el gobierno de España es el principal integrante del patronato del Museo de Arte de Cataluña, que es el que tiene que entregar las pinturas murales. Por supuesto que se tiene que ejecutar la sentencia. Por supuesto que si no la ejecuta, insisto, el gobierno de Sánchez, junto a Illa
que es el que está al frente de la Generalitat de Cataluña. Y el Ayuntamiento de Barcelona. Sí, ya, bien, vale. Y el Ayuntamiento de Barcelona y la Mancomunidad de Tierras de no sé dónde. Pero aquí los que mandan... La Mancomunidad no es el Ayuntamiento de Barcelona. Lo digo irónicamente. Vale. Porque el Ayuntamiento de Barcelona, en este caso, evidentemente tiene una posición minoritaria en el patronato. Pero aquí los que tienen en su mano el cumplir con el Estado de Derecho, con esta sentencia, son, en primer lugar, el gobierno de Sánchez y de la mano de la Generalitat de Cataluña, que lo ocupa el amigo de Sánchez y compañero de partido, que es Salvador Illa. Entonces, yo veo que tienes mucho interés en apuntar al gobierno de Sánchez. Y luego pero yo creo que son los responsables. No, yo no tengo ningún interés. Es que es como si estuviéramos diciendo que tiene que cumplir con esto la Junta de Castilla-La Mancha, y estuviéramos diciendo, pues yo qué sé, no, pues sería el señor Paje, ¿no? Rápidamente, porque quiero cerrar este tema, no sé por qué nos va a acompañar muchos días. No sé por qué os da tanta cosa que digamos quiénes son los responsables de no, para nada, ningún remilgo. Yo creo pues que entonces, si no hay remilgos, digamos las cosas claras. ¿Me dejas hablar, Roberto, un momento? Sí, claro. Es exigible al Ministerio de Cultura que desde luego se moje en este asunto, pero es innegable que hay 3 patronos en el museo. Uno de ellos es la Administración General de Estado y los otros 2 son catalanes, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat. Y eso es una por tanto, cuestión tiene un mayor peso Cataluña. Por tanto, tiene un mayor peso Cataluña. Pero si estamos hablando de Sánchez permitirme que tenga que pasar página, de verdad. Permitirme que pase página porque es un tema que nos acompaña históricamente y que lo va a seguir haciendo además durante prácticamente todos los días. Y tenemos muy poquito tiempo ya para llegar a las 9 de la mañana. Por lo menos una reflexión sobre lo que ha resultado, y ya nos vamos a Madrid, de esa reunión entre Partido Socialista y Sumar, relanzar la legislatura. Sumar sale de la reunión, dice que está decepcionada, que no ve acuerdos y que consideran que el Partido Socialista no detecta la gravedad de la situación. Esto es lo que dice Sumar. No sé si se podía esperar otra cosa de esa reunión, Mónica. Hombre, yo esperaría bastante más, ya no solamente por el Partido Socialista, sino también por Sumar, porque al final Sumar dice ahora que solamente actuará en el caso de que se demuestre una supuesta financiación irregular en el Partido Socialista por toda la trama que estamos viendo ahora. Hombre, no sé, a mí todo esto me resulta como un poco patético. Ya solamente con que tú seas el socio de gobierno y no esté el propio presidente del gobierno en una reunión que debería de ser clave para la legislatura, esto ya se ve que desde el Partido Socialista están rebajando muchísimo el nivel de lo que es esa reunión. Además, todavía no hemos escuchado qué piensa el Partido Socialista sobre esta reunión, porque ni María Jesús Montero ni Félix Bolaños, que fueron los que asistieron a la reunión, han hecho ningún tipo de declaraciones al respecto. Entonces esto yo no sé hasta qué punto no se queda en una pataleta, en una escenificación de un supuesto cabreo que al final pues parece que no va a tener ningún tipo de consecuencias. Hasta ya veremos cómo sigue evolucionando todo el caso Koldo, que buena pinta no tiene. Roberto. Teatrillo, seguimos con el teatrillo, hacemos como que nos molesta, hacemos como que pedimos, hacemos como que, pero no hacemos nada. Sumar en estos momentos, Sumar, también hay que poner aquí matices, porque no todos los integrantes de la coalición Sumar están en la misma posición que mantiene la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que menudo papelón está desarrollando. No todos, y ha habido algunos que han dicho que MES ha dicho directamente, los de Baleares, que no, que por aquí no, y que ellos pasan al grupo mixto, cosa que no ha hecho, por ejemplo, el representante de Chunta Aragonesista, que yo sepa, no se ha planteado pasar al grupo mixto por esta corrupción insoportable. De momento, ayer salió también a participar del teatrillo diciendo que que tal, que cual, palabras, pero ninguna medida consistente. Tendrán que decidir en algún momento, porque todos aquellos que participen de un gobierno penetrado por una organización criminal, porque hay que poner las cosas en su sitio. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo en el auto es que aquí lo que ha funcionado es una organización criminal que efectivamente se ha lucrado de fondos del gobierno, o sea que el gobierno ha estado penetrado por una organización criminal. Quienes sigan manteniendo esto, pues que se consideren cómplices políticos, porque no se les puede considerar de otra manera. Jorge. Bueno, yo creo que la reunión de ayer lo que demuestra que evidentemente el caso Cerdán está tensionando las relaciones de los 2 socios de gobierno y que Sumar eleva el tono. No sé hasta qué punto lo de ayer es un poco sobreactuación, podría ser, pero es verdad que la vicepresidenta del gobierno sí que ha puesto un límite de hasta dónde soportaría, ¿no?, los efectos del caso Cerdán, y es que se descubriera algún tipo de financiación ilegal del partido, ¿no? Y
y en cualquier caso vamos a ver cómo evoluciona el caso, porque realmente tiene derivadas que ahora mismo no conocemos, y desde luego el Partido Socialista y el presidente del Gobierno han tenido una reacción absolutamente tibia, absolutamente insuficiente para la gravedad del asunto, y yo creo que parece que el Partido Socialista está tratando de mirar para otro lado y debe de actuar y dar un volantazo en la gestión de este caso. Dentro de 5 o 6 minutos hablaremos de la ejecutiva del Partido Socialista, del Congreso del Partido Popular, de los problemas en la T4 tras Atocha, en fin, de un montón de cosas. Así que ahora vamos a actualizar las noticias ahora mismo que se han ido generando en las últimas horas. Lo hacemos con Eva Castillero. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos cuentas? Buenos días. Pues es el segundo día de la vicepresidenta Mar Vaquero en el Comité de las Regiones en Bruselas. Hasta ahora se reúne con el gabinete de la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, donde explicará las inversiones tecnológicas proyectadas en la comunidad aragonesa. Hace unos instantes, aquí en Buenos Días Aragón, Mar Vaquero ha destacado que nuestro posicionamiento como hub tecnológico ha traspasado fronteras, también que es necesario conocer más a fondo todos los proyectos europeos relacionados con la innovación para que no se pierda ni una oportunidad de desarrollo. El fenómeno de Aragón como hub tecnológico de Europa ha conseguido calar no solamente a lo largo de toda España, sino que también ha trascendido de nuestro propio país. Y bueno, eso nos permite explicar cuál es el momento que vivimos, la atracción de inversiones tecnológicas, la apuesta clara del Gobierno de Aragón, no solo por democratizar, por hacer más accesible las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, a empresas. En Huesca, el director general de Carreteras supervisa en la provincia las obras de emergencia en la A1227 entre Yaso y Bastarás y la renovación de la A1232 entre Barbastro y Castillazuelo. María Ángel Pérez. La A1227 es una carretera que, recordemos, sufrió graves daños tras la dana del mes de septiembre, donde el fuerte caudal de un barranco se llevó por delante la calzada en 2 puntos, siendo necesaria la construcción de 2 puentes, una obra importante de emergencia que ha contado con una inversión de 600.000 euros. También destacar esa obra muy demandada por los vecinos de la comarca del Somontano, en ese eje del Vero de la A1232 entre Barbastro y Castillazuelo, que hoy, como decimos, visita el director general de Carreteras, Miguel Ángel Arminio. Y hoy en Zaragoza se presenta el primer plan estratégico de accesibilidad universal de la ciudad, en un acto al que asiste un centenar de personas de las entidades de personas con discapacidad. Lucía Peralta. Es el primer plan de estas características con el que va a contar Zaragoza. Con él se quiere conseguir una ciudad y un ayuntamiento más accesible en todos sus entornos, bienes, procesos, productos y servicios. Se va a presentar este mediodía en el Salón de Recepciones del Consistorio. Uno de los objetivos es visibilizar la accesibilidad como un derecho universal de todas las personas y reforzar la normativa en torno a ello. También fortalecer la organización y los recursos que destina el propio ayuntamiento a esta materia y que la implantación de esas medidas sea totalmente efectiva. Otro de los ejes será fomentar la innovación. En Teruel, los reconocidos artistas que han diseñado bancos para contemplar el paisaje en Alventosa llegan hoy a esta localidad, donde se van a estrenar una ruta de la diversidad y de las emociones. Eva Lázaro. 6 diseñadores, el impulsor Chimo Roca, los premios nacionales Isidro Ferrer y Lola Castellón, y Gemma Bernal, Juanico y Kim Larrea, son los autores de 6 bancos de acero, cortén y madera colocados en distintos puntos para formar un paseo por Alventosa y ver los paisajes de este municipio de Guadaljabalambre. Los autores de bancos dedicados a la soledad, las estrellas, la amistad, el amor o la paz llegan esta tarde para mañana a primera hora recorrer esta ruta de la diversidad y las emociones, una iniciativa incluida en el plan de sostenibilidad turística de la localidad, que también tendrá otros proyectos para hacer más atractiva la visita y captar más viajeros. Y en deportes, el Real Zaragoza presentó ayer su campaña de abonados. Pepe Borque, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El club reduce el precio del abono un 8,5% de media. Esto supone que los precios de las renovaciones van a ir desde los 210 hasta los 700 euros. El abono solo se podrá renovar vía online, a excepción de las personas mayores de 65 años que lo podrán hacer en las oficinas. Y el club acaba de hacer oficial el traspaso de Bernardo Vital al conjunto polaco del Jagiellonia Białystok. De esta manera, el central luso, que llegaba el pasado verano, solo ha militado un año en el Real Zaragoza y pone rumbo a la Liga Polaca. En la Sociedad Deportiva Huesca ayer se hacía oficial el fichaje de Jesús Álvarez, centrocampista aragonés que ha militado en las 2 últimas temporadas en el Ibiza de Primera Federación. Además, hoy la selección aragonesa será recibida por el presidente del Gobierno de Aragón tras proclamarse campeona de la Copa UEFA de las Regiones, y la selección española debuta a las 9 de la
la noche en la Eurocopa femenina ante Portugal. Y echamos un vistazo al tiempo que nos espera para las próximas horas. Cristina López de Val, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Tarde de mucho calor. De nuevo están los avisos de color amarillo activos por temperaturas que van a alcanzar los 39 grados por el sur de la provincia de Huesca y en la ribera del Ebro. 34 grados en algunas localidades del Pirineo y seguirán rondando los 36 grados en el centro de la provincia de Huesca, en la comarca de las Cinco Villas, en el sistema ibérico de la provincia de Zaragoza y en el Bajo Aragón de la provincia de Teruel. Mucha precaución durante la tarde a esas tormentas que en algunos puntos serán fuertes, sobre todo en zonas de la provincia de Huesca, en la ribera del Ebro y en prácticamente todo el sistema ibérico. Estas tormentas podrían venir acompañadas de fuertes lluvias, ya que en solamente una hora podrían llegar a acumularse hasta 25 litros por metro cuadrado. Gracias, Cristina. Buenos días, Aragón. Y nosotros continuamos con nuestra tertulia. Recuerden, Mónica Fuentes, Jorge Heras, Roberto Pérez. Ya hemos testeado bastantes asuntos, pero por delante vamos a tener un fin de semana en el que yo no sé cómo nos vamos a organizar los medios de comunicación para cubrir todo lo que hay, sobre todo aquellos que pues tienen sus delegaciones en Madrid. ¿A qué me refiero? Pues evidentemente, por un lado tenemos la ejecutiva del Partido Socialista, por otro lado el Congreso del Partido Popular. Vamos a empezar por la ejecutiva del Partido Socialista. Ellos dicen que esperan cambios profundos en el Partido Socialista para superar el caso Cerdán. Pero vamos a ver a qué le llaman cambios profundos y si realmente eso es la solución. A ver, Roberto, empieza tú mismo. Yo no espero nada de la reunión del Partido Socialista por la sencilla razón de que los que están allí han sido colocados por Pedro Sánchez. Yo no veo a Pilar Alegría cuestionando a Pedro Sánchez, desde luego. Y no veo a nadie de los que están por la parte de Aragón colocados exclusivamente por el ala sanchista del gobierno, ¿no? Y de Pilar Alegría cuestionando a Pedro Sánchez por acercarlo a nuestro territorio. Y lo mismo... ¿Quién le va a cuestionar? Diana Morant, que la ha colocado Pedro Sánchez, ministra, y que además es ministra también, como Pilar Alegría. Montero, que está también colocada al frente del PSOE de Andalucía y que es vicepresidenta. ¿Quién le va a cuestionar a Pedro Sánchez? Aquí la única solución es que Pedro Sánchez, que es quien tiene que decidir, pues insisto, una vez que ha habido un auto del Tribunal Supremo muy soportado en pruebas, que son muy evidentes, que hemos escuchado todos, que hemos leído todos las conversaciones que mantenían, que ha quedado probado que funcionaban como una trama, como una organización criminal, que es la definición jurídica del término, penetrada en el gobierno hasta el tuétano, porque han sido los fondos del Estado, los presupuestos generales del Estado, los que han sido utilizados para mangonear con constructoras, con adjudicaciones para obtener mordidas, pues yo no sé qué más tiene que esperar. Decís antes de Yolanda Díaz que le parece bien que se haya robado en el gobierno del que ella es vicepresidenta segunda, pero no le parecería mal si parte de ese dinero hubiera ido al Partido Socialista. Eso es lo que viene a decir Yolanda Díaz. Pues bueno, pues me parece muy mal que diga eso. O sea, le parece bien que se robe dinero desde el gobierno, pero le parecería solo mal, insoportable, que parte de ese dinero hubiera ido a engordar las cuentas del PSOE. A mí me parece mal que se robe desde el gobierno. Me parece que un gobierno desde el que se ha robado con una organización criminal de las manos derechas de Pedro Sánchez es motivo más que suficiente para que un gobierno caiga, y es motivo más que suficiente para que el presidente del gobierno ya adopte una solución que no pasa por otra cosa que por convocar elecciones, apartarse y convocar elecciones. Eso se lo va a pedir, se lo van a pedir los suyos puestos por él y que dependen de él en el sueldo en la reunión del Partido Socialista. Evidentemente no. Jorge. Bueno, sí, me parece bien los postulados que defiende Roberto. Entiendo que también defendería que un gobierno cayera, en este caso el de Mariano Rajoy, cuando estalló el caso Gürtel, ¿no? Y tardó 6 años en caer y fue por una moción de censura. No sé. Pero es que se cayó. Es que eso ya no está en cuestión, Jorge. Es que ese gobierno cayó. No. Bueno, el Partido Popular puede plantear también alguna moción de censura. Roberto, es mi tiempo. Estoy defendiendo lo mismo. Yo no recurro al y tú más. Si a mí me parece mal todo. Jorge. No, estoy diciendo que si tiene que caer este gobierno por un auto, por las investigaciones de la UCO ya en el minuto 1, pues entonces habría que defender también que cayera cuando estalló el caso Gürtel. Bueno, yo lo que sí que espero... Cayó, insisto. Cayó a la fuerza 6 años después. Jorge, cayó a la fuerza por una moción de censura.
6 años después. 6 años después. ¿Quieres que esperemos 6 años a que caiga el gobierno Sánchez, de...? para limpiar esto de corrupción insoportable. Bueno, pero a lo que vamos. Yo desde luego... Continúa y luego vas tú, Roberto. Sí. Tantas pegas. Yo no sé por qué tantas pegas. Luego vas tú, no, Roberto. ninguna pega. Yo no le quito ningún ápice de gravedad al caso Ábalos. Los dos a la vez, no, por favor. Yo no Roberto, le quito ningún ápice de gravedad al caso Ábalos. No se lo he puesto nunca. Siempre he considerado que este es el gran caso que cuestiona y que resta credibilidad al gobierno, y así se ha constatado con esa imputación de quien era el secretario de organización. El Partido Socialista tiene un problema muy grave que no ha sabido ver, y este sábado tiene la oportunidad de dar un verdadero giro, de resetear el partido, y ahí eso implica la entrada de nuevas caras y nueva gente para hacerse con el Partido Socialista, y esto a la espera de cómo pueda evolucionar este caso y si finalmente salpica a más esferas del partido, si nos encontramos un P. Sánchez, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, o si nos encontramos una financiación ilegal del Partido Socialista, cosa que hasta ahora no ha ocurrido. Yo creo que el partido ha hecho muy poco hasta ahora, no ha sabido ver la gravedad, y este gobierno está en cuestión, y solo saldrá de este cuestionamiento pues con una moción de confianza o con un nuevo pacto entre los socios. Si no, yo creo que este gobierno está caducado, y soy muy claro, pero lo soy con esto y lo soy también con el anterior gobierno, porque desgraciadamente aquí hay una falta de coherencia a veces, ¿no? Porque estamos en una fase todavía inicial de un caso de corrupción, y aquí algunos piden cabezas y ponen la sombra y la mancha sobre todo un partido y sobre todo unos dirigentes, y yo creo que hay que ser un poco más prudente. Y pero un segundito, la prudencia, ¿a quién le pides prudencia? Al magistrado del Tribunal Supremo. Le estás pidiendo prudencia. Mónica. Que ha definido como organización criminal, actuando desde el gobierno y desde el partido, por parte de las manos derechas de Pedro Sánchez. Pero Mónica, ¿qué hay? sí. Entonces insisto, se puede robar en el gobierno, pero lo grave es si parte del dinero llega al partido. Pero ¿nos hemos vuelto locos? Algo tendrá que hacer Pedro Sánchez, porque tiene que dar cuentas en el Congreso de los Diputados el día 9 de julio, y no creo que vaya a ser capaz de llegar a la Cámara delante de todos los diputados sin haber hecho nada en ese comité federal. No todos están comprados por Pedro Sánchez en ese comité federal. Hay voces críticas como la de Emiliano García Paje, que vamos a ver si le piden responsabilidades. Dime otra. Pues mira, el otro día en la toma de posesión de Teresa Ladrero como secretaria general del Partido Socialista en Zaragoza, dijo que exigía una limpieza profunda del partido por todo lo que estaba pasando. Entonces, pues vamos a ver la nueva delegación zaragozana cómo va, y si ese tipo de mensajes que se lanzó en la ciudad escolar Pignatelli en la toma de posesión se replican también allí. Entonces yo creo que alguna voz crítica, además de la de Emiliano García Paje, probablemente va a salir. Pero digamos y después ha dicho Sánchez, sí, claro, sí, la mayoría del control lo tiene Pedro Sánchez, lo que no quiere decir que no vaya a haber voces críticas en un comité federal donde evidentemente esas voces críticas tienen que existir. Y Pedro Sánchez lleva días defendiendo que el Partido Socialista ha actuado con contundencia y que ha asumido responsabilidades, y yo creo que ni una cosa ni la otra, que las sospechas sobre Santos Cerdán estaban desde hace ya muchísimos meses y no se hizo nada hasta que al final no les quedó más remedio que apartarlo. Y asunción de responsabilidades sería convocar una cuestión de confianza para ver si él cuenta con el respaldo de los socios de investidura para continuar en el cargo. Una cosa que por ahora, como tampoco le salen las cuentas, como no le salen al Partido Popular para plantear la moción de censura, ni siquiera se está planteando. Y yo voy más allá, aunque no haya un P. Sánchez, aunque no haya una implicación directa del presidente, como algunos apuntan, pero hoy por hoy no está en las investigaciones del juez, no hay que obviar que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política en el nombramiento de 2 secretarios de organización que están bajo sospecha y con unas acusaciones y unos indicios de delito muy graves y muy consistentes. Y hay una responsabilidad invigilando, y yo eso no lo se puede eludir, y yo no le pongo paños calientes para nada. Y como dice Mónica, a mí me parece que la respuesta hasta ahora ha sido muy tibia, no ha habido una respuesta contundente, y no se puede hablar de que esto es un problema de 3 personas del partido. No, es un problema de que ha salpicado a las esferas más altas del partido y a personas que lo eran todo en el sanchismo, y eso es evidente y no se puede mirar hacia otro lado. El propio Ábalos
Para cerrar esta página política, también quiero vuestra opinión sobre el Congreso en el Partido Popular, porque aquí pues, ya sabemos que Miguel Tellado va a ser el secretario general del Partido Popular, que Esther Muñoz, la voz fuerte en el Congreso de los Diputados, portavoz en el Congreso, y a partir de ahí, pues no sé exactamente qué otros cambios puede haber, si es que los hay, pero vamos, que también, Roberto, van a servir para reforzar la figura de Alberto Núñez Feijóo, entiendo, y ahora mismo en un momento crucial en la política española. Pues estratégicamente este Congreso, hombre, mal situado no está. Cuando lo anunció Alberto Núñez Feijóo, quizá nos llamó un poquito la atención, nos imaginábamos otras cosas, pero, ¿verdad? Llega en un momento clave. Bueno, pero vamos a ponerlo en contexto. O sea, esto es un Congreso interno del que yo espero, pues la verdad es que tampoco espero gran cosa. Reforzar la figura de Núñez Feijóo, pues porque tiene que hacer un partido en el que tenga a su gente de confianza, a los que en cada momento considera que mejor le pueden funcionar en cada posición, en este caso en la portavocía del Congreso, en la Secretaría General del partido. Bueno, bien, pero tampoco, quiero decir, la trascendencia que tenga la veremos en la acción política del Partido Popular, que yo creo que en este caso debería haber sido valiente de haber presentado una moción de censura. Lo dije ya en su día y creo que sigue siendo válido totalmente el argumento. Se gane o se pierda. Creo que a Pedro Sánchez no se le va a dar oxígeno. ¿Qué oxígeno? ¿De qué oxígeno estamos hablando cuando el propio Ábalos, al que él colocó y luego volvió a colocar cuando lo retiró en el Congreso, en las listas del Congreso, el propio Ábalos ha desvelado que, y lo llevábamos estos días en OK Diario, ha desvelado que Pedro Sánchez en el 2023 le chivó, que no sé por qué lo sabía Pedro Sánchez, quizás tenga que explicarlo en sede judicial, le chivó que estaba abierta una investigación de la UCO sobre su asesor Koldo. Bueno, eso es una actuación rápida, pues yo creo que desde luego no. ¿Por qué se volvió a colocar a Ábalos en el Congreso? ¿Por qué se le dio la presidencia de una comisión a Ábalos en el Congreso? Hay tanta maraña en esto que es muy complicado. Y el Partido Popular, pues aparte del Congreso, insisto, en el que pues, va a ser un ensalzamiento del líder, al más puro estilo de todos los congresos, de todos los partidos, lo que me importa a mí es lo que el Partido Popular haga en las instituciones y actúe en este momento, porque ¿cómo piensa actuar? Si no se presenta una moción de censura, ¿cómo piensa actuar? ¿Una moción de censura que se pierda? Bueno, que se pierda y que se retrate todo aquel que vote a la organización criminal, todo aquel que apoye a la organización criminal que ha robado desde el gobierno, pues bueno, que se retraten. Mónica. Yo creo que será, por un lado, ensalzamiento del líder y por el otro, blindaje hacia otros que puedan llegar para moverle la silla. Cuando se convocó este Congreso parecía no tener mucho sentido y, sin embargo, pues lo que son las cosas, ¿no? Ahora se le ha dado la vuelta a la cara a la actualidad y ahora pues se van a presentar en un Congreso del Partido Popular con Santos Cerdán durmiendo en Soto del Real. Entonces yo creo que es un escenario que ni en los mejores sueños del Partido Popular se podrían haber llegado a imaginar. De hecho, hemos visto hasta un cambio de tendencia, ¿no? Lo que antes era una moción de censura que parecía totalmente descartada, ahora ya Núñez Feijóo encargó a Miguel Tellado que empiece a tantear a los grupos parlamentarios para saber exactamente cómo están esos socios de investidura de Pedro Sánchez y cuál podría ser el eslabón más débil, ¿no? Que quizás los únicos eslabones débiles a los que podría tantear sería Junts, que también pues tendría su aquel, ¿no? El que ahora sea el Partido Popular el que negocie con Junts, y el PNV, que fue clave a la hora de conseguir que prosperara la moción de censura que planteó el Partido Socialista al Partido Popular y por la corrupción y que les ayudó a subir al poder. Entonces, yo creo que las cartas están cambiando y vamos a ver también cuál es la presencia aragonesa dentro de esa nueva ejecutiva del Partido Popular, ¿no? Hasta ahora hemos visto que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha participado dentro de lo que es la ponencia política para definir cuáles van a ser las líneas que va a seguir el partido en los próximos años, y que una de sus colaboradoras, Alma Azcurra, parece que está bastante bien considerada a la hora de ocupar un puesto clave, ¿no? Dentro de esa cúpula del Partido Popular. No sabemos exactamente dentro de la Comunidad de Aragón cuáles podrían estar mejor posicionados para poder tener también poder asumir responsabilidades en este Congreso. Jorge. Bueno, en primer lugar, yo creo que, como apunta Mónica, no hay que descartar ningún escenario en este momento hiperbólico de la política española, y es llamativo ese guiño que ayer lanzó Feijóo a
Junts per Catalunya de poner el contador a cero. Veremos eso cómo se dirime y si realmente podría haber un cambio de giro por parte del partido de Puigdemont. En cuanto a los nombramientos que vamos conociendo del Partido Popular, a mí me sorprende, ¿no? que me sorprende en cierta medida, ¿no? Que se apueste por perfiles tan duros, que se ascienda a un político tan polémico como Tellado, que se nombre como portavoz del gobierno, pues también a un perfil muy duro, un poco del estilo de Ayuso en las formas. Yo creo que no sé dónde ha quedado ese perfil moderado y estadista con que llegó Feijóo a hacerse con las riendas del Partido Popular, y yo creo que en un momento en el que irremediablemente vamos hacia un cambio, hacia una alternancia en el poder del gobierno de España, no sé si será 1 o 2 años, cuando ocurra eso, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que aprovechar este Congreso es para presentar cuál es su oferta de país, cuál es su propuesta de país y qué es lo que piensa de los diferentes asuntos que preocupan a los españoles, porque no lo conocemos. Yo creo que el Partido Popular tiene que salir de ese ruido. Es normal que en la crítica, en un momento además en el que el gobierno está falta de credibilidad por el caso Cerdán, pero creo que también tiene que ser un Partido Popular propositivo, es un partido de Estado, y creo que debe de aclarar cuál va a ser su relación con un partido de ultraderecha que sigue los postulados de Donald Trump, que también conocemos como es Vox. Perfecto, pues 9 y 20 minutos. Ahora me vais a permitir que cerremos la carpeta política. Es muy intensa, tenemos mucho por delante. El fin de semana lo va a ser. La tertulia del lunes, bueno, me la puedo imaginar, va a ser un festival. Pero bueno, están pasando muchas cosas de cara a nuestras vacaciones, que en realidad la operación salida comienza mañana. Pero bueno, pues ya hemos analizado de alguna forma, hemos visto primero los problemas que tuvimos en Atocha con los AVE, luego también la T4, el atasco que hemos tenido, en fin, de todo esto vamos a hablar ahora. Pero es que también hay una noticia que es de interés para un sector concreto de nuestra población, aquellos que pues pueden viajar a través del Imserso. Me salgo un poquito de la tangente, si me lo permitís, pero es que yo creo que a muchos de nuestros oyentes esto les puede interesar. Porque esta semana buena parte de los españoles, aquellos que son, digamos, público que le interesa el Imserso, generalmente una cuestión de edad, ¿no? Pero escucharon que la fecha de inscripción para la próxima campaña de viajes del Imserso comenzaba el 1 de julio y que era de plazo hasta el 23 de julio. Y aquí yo he detectado que había problemas a la hora de comprender de qué estábamos hablando. En cuanto se ha hecho público, hemos visto que bastante gente además acudía a lugares de referencia para esta gestión, como por ejemplo las delegaciones del gobierno. ¿Bien? Confusión sobre este plazo, porque no es que todos los usuarios del Imserso tengan que inscribirse o acudir a la agencia de viajes. No, lo tenemos que matizar y dejar claro. Hay otras cuestiones que tienen que matizarnos, por ejemplo, para que entendamos si ahora mismo lo que tienen que hacer es inscribirse. Bueno, pues quiero simplemente matizar. 1, son para aquellos que no han sido nunca usuarios del Imserso y que se inscriben por primera vez. Los demás, los que ya son usuarios del Imserso, lo que recibirán es la carta habitual. 2, sí que algunos que hayan sido usuarios ya del Imserso, pero quieran cambiar su destino, es decir, por ejemplo, que hayan elegido para esta temporada Costa Continental, pero que ahora quieran irse a Canarias, si quieren cambiarlo es ahora, pero si no, se tendrán que quedar con la primera opción. He hecho este matiz, ya me lo perdonaréis, pero sé que había bastante lío al respecto y entonces por eso he querido hacerlo. Y ahora sí, nos vamos a todo el lío que tenemos con el caos en Barajas y después de los problemas que hemos tenido en Atocha. Mónica, yo no sé si además esto, así como proyección internacional, un país como España turístico, muy bueno no es. Hombre, muy bueno no, es absolutamente malo, y además la desconfianza que empezamos a tener todos en la alta velocidad. Son demasiados incidentes en poco tiempo. A ver, el de ayer puede estar más o menos justificado porque es verdad, hubo una afección directa a trenes de Zaragoza por un incendio. En este tipo de situaciones, evidentemente, pues te toca y tienes que parar. Pero en temas como las constantes averías, que para el gobierno son sabotajes o no, yo creo que se está perdiendo una gran credibilidad en un medio de comunicación que es clave, sobre todo entre Madrid y Andalucía. Y luego ya solamente nos faltaba lo de la T4. No puede ser que en pleno mes de julio haya muchísimos turistas que están perdiendo destinos porque no está bien regulada las zonas de control y para poder acceder a los aviones. Al final yo creo
creo que si queremos seguir consiguiendo que la marca España resuene en todo el mundo y seguimos siendo un país eminentemente turístico, yo creo que hay una serie de cuestiones que hay que cuidar muy mucho, y entre ellas está la garantía en los viajes de alta velocidad, y luego también que los aeropuertos funcionen como tienen que funcionar. Roberto. Bueno, otra más de la que yo creo que se debería exigir una responsabilidad política. Digo yo, vamos, no sé, si a lo mejor Óscar Puente, que es ministro de Transportes, tiene algo que ver, o a lo mejor me estoy equivocando y no, simplemente es el ministro de Twitter, que es el que está todo el día tuiteando cosas que nada tienen que ver con su ministerio, porque mientras hay miles y miles de viajeros varados, a él le preocupa más tuitear y entrar en los cachivaches dialécticos con unos y con otros que nada tienen que ver con su cartera ministerial. ¿Asumirá alguna responsabilidad? ¿Se le pedirá a Óscar Puente que asuma alguna responsabilidad? ¿Tiene algo que ver Óscar Puente con esto de los transportes? Me imagino yo que sí. ¿A qué se espera? ¿A que se le pida responsabilidades a Óscar Puente o a que el presidente del gobierno opte por colocar a otro más eficaz al frente del Ministerio de Transportes? Pero claro, cuando un gobierno está dedicado a cosas que no es gobernar, sino que son pues otros asuntos que les afectan personalmente y que miran incluso hacia horizontes carcelarios, pues lógicamente se cae en este desbarajuste. Lo de ayer de la T4, de lo del AVE ya, ¿para qué vamos a hablar? O sea, la joya de la corona de una red de transportes es un auténtico desastre. Efectivamente, como decía Mónica, se ha perdido la confianza en la fiabilidad del AVE, que por cierto han subido sus tarifas este gobierno muy considerablemente. Los que hemos utilizado AVE con frecuencia lo sabemos muy bien, cómo de 3 años a esta parte se han disparado las tarifas del AVE y que en absoluto va en correlación con la calidad que se ha hundido directamente. Lo de ayer de la T4, un desastre sin paliativos, que a mediodía se hablara ya de 500 viajeros que habían perdido sus aviones por el tremendo desbarajuste de la T4, decían que por el control de pasaportes, porque había habido muchos vuelos que habían coincidido. Hombre, mire, los vuelos no se programan con 5 minutos de antelación. Si ese era el motivo, que yo ya no me creo nada, porque es que ya uno tampoco se puede creer las versiones oficiales, porque es que tampoco tiene credibilidad el gobierno, y es así. Pero si había habido mucha coincidencia de vuelos que se sabe con días de antelación, oiga, refuerce los controles de pasaportes. Es que es una detrás de otra. Es que es un desastre, es un disparate. Jorge. Pues desde luego que son exigibles explicaciones. El sistema ferroviario español está al límite, deja de ser fiable y bueno, en los últimos años yo sí que creo que han bajado los precios con la entrada de nuevos operadores. ¿Que han bajado los precios? ¿En serio? Sí, han bajado los precios con la entrada de nuevos operadores. Los de Renfe, poco viajas, Jorge, ya te lo digo yo. Los precios del AVE... Sí que han bajado, con la entrada de Wigo, Irio... Vamos a ver. Oye, que compro yo los billetes, por favor. Jorge, los precios de Renfe, empresa pública estatal, se han disparado en los AVE. Dicho queda, Roberto. Es mucho más caro ahora que hace 3 años. Los trenes de alta velocidad con la entrada de nuevos operadores y la inversión del mercado han bajado. Pero que déjame explicar. Los de Renfe se han disparado. Pero es que los de Renfe se han disparado. Bueno, pues detalla que son los de Renfe, no has detallado que son de Renfe. En general, la alta velocidad, ir a Madrid desde Zaragoza a Barcelona es más barato porque hay nuevos operadores. Ahora bien, eso no ha sido positivo vamos a seguir para... vendiendo burras. Pero si es que yo no lo defiendo como algo en favor del gobierno. Roberto, por favor. El sistema ferroviario español está al límite, han entrado más operadores, más trenes, pero está claro que no se ha reforzado la infraestructura ni el personal que la gestiona de manera eficiente y de manera coherente. Y por tanto, el Ministerio de Transportes tiene que tomar cartas en el asunto, porque puede haber ocasiones en las que esté justificadas incidencias en la línea, pero es que es una constante y ya no es el caos que se genera, es la respuesta y el servicio que se da al viajero, algo que está absolutamente para nada parametrado, ¿no? Y que debería ser mucho más eficaz, y por tanto hay que tomar medidas, porque no puede ser que ahora coger un AVE o un Wigo o un Irio, que también ellos son compañías con más incidencias normal, sea un riesgo, ¿no?, para llegar a una cita o que te quedes 14 horas atrapado en un tren. Y desde luego lo de Barajas... Es que eso es lo que es insostenible, que te puedas quedar atrapado en un tren durante horas sin que además se active ningún dispositivo de emergencia que sea fiable, ¿no?, y que saque a todos los pasajeros evidentemente del tren y cueste lo que cueste. Sí, sorprende que no haya un protocolo
¿no?, marcado de cómo actuar en situaciones de esas, y que la información al viajero sea tan deficiente en situaciones de este tipo de cortes de la vía. Permitidme que retome el tema anterior, porque es verdad, el análisis, la opinión es fundamental en la información, pero también la información de servicio, que es la nuestra. Y como he mencionado el asunto de Inserso hace un ratito, quiero retomar este tema simplemente para que aquellos oyentes que se hayan quedado con la duda. Así que vamos a hablar con Rafael Navallas. Él es Navallas, es el jefe del Servicio de Información y Registro de la Delegación del Gobierno de Aragón. Rafael, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Antes hemos explicado un poquito la confusión que tenemos algunos sobre las últimas noticias, sobre los plazos que tenemos a raíz del Inserso. Le pido que nos matice, ¿quiénes pueden con esta convocatoria inscribirse en los viajes del Inserso? Bueno, pues con esta convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de junio, en realidad pueden solicitar viajar en el Inserso aquellas personas que cumplan los requisitos. Los requisitos básicamente son que hay que ser pensionista de jubilación, se puede ser también pensionista de viudedad con 55 años, se puede ser pensionista por otros conceptos, pues por ejemplo una invalidez, en ese caso se necesitan 60 años, también aquellas personas que sean perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 años también. Y luego algo curioso que mucha gente no lo sabe, aquellas personas que sean aseguradas o beneficiarias del sistema de seguridad social que pueden estar trabajando pero que tengan 65 años. Es decir, si una persona tiene 65 años y está trabajando, también puede solicitar estos viajes del Inserso. Una pregunta, señor Navallas. ¿Son las personas que todavía no se han inscrito nunca las que tienen ahora abierto este plazo? Claro, es decir, nuevos usuarios. El plazo que se ha abierto desde el 1 al 23 de julio de este mes, incluidos ambos días, son aquellas personas que nunca se han inscrito en los viajes del Inserso. Aquellas personas que ya han participado en temporadas anteriores, realmente lo que hace el Inserso es enviarle un documento diciéndole: usted el año pasado solicitó esto, iba con este acompañante, sus condiciones son las mismas. Si son las mismas, no haga nada. Pero si tiene que introducir algún cambio, introdúzcalo. De acuerdo. Esa es la diferencia, vale, pero vale. La convocatoria es para los nuevos y para todos los anteriores. Lo que pasa es que todos los anteriores, como ya sus datos están en la base de datos del Inserso, no tienen que volver a presentar solicitud, salvo que quieran cambiar algo, pues que voy con otra persona, que realmente quiero cambiar el orden de prelación de los destinos, es decir, que introducen alguna modificación. En ese caso también pueden hacerlo pues hasta el día 23 de este mes de julio. Perfecto, pues nos quedamos con ellos. Sabíamos que había alguna duda, no solamente entre quien les habla, sino también con algunos oyentes que nos han mandado un mensaje. Quería aprovechar la jornada de hoy para resolver esas dudas. Rafael Navallas, jefe del Servicio de Información y Registro de la Delegación del Gobierno. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muy amables. Adiós. Buenos días. Me he permitido este paréntesis porque a esto nos dedicamos también en la radio, a información de servicio puro y duro. Y nos tenemos que ir yendo. He pedido una canción que vaya sonando y poquito a poco entramos en materia, en sacarle punta a estas notas. Areta. A ver, Mónica, ¿qué ha sido obra tuya? Te la he pedido a última hora, además, pero lo has tenido muy claro. ¿Cómo pego esta canción a la actualidad? A ver, yo lo voy a intentar, ¿eh? No sé si va a ser posible, pero yo por lo menos lo intento. Para empezar, es Areta y no Otis Redding, porque el sentido era totalmente diferente. Otis Redding quería que fuera una canción en la que un hombre pedía respeto a su esposa y Aretha Franklin le dio la vuelta y lo convirtió en un símbolo por la igualdad de género. Entonces ya empezamos por esa diferencia. Y luego respeto es lo que se le pide al MENAC con la sentencia de los bienes de Sigena, de las pinturas de Sigena, para que vuelvan ya a Aragón. Respeto pediría también en las Cortes de Aragón a los diputados para que tengan en cuenta que todos ellos han sido elegidos por los aragoneses y todos tienen derecho a estar ahí
respeto también pediría el Partido Socialista, ya no solamente hacia sus militantes, sino también a las personas que les votaron, para que des las explicaciones precisas y para que tome medidas. Y respeto también para esos viajeros que se quedan tirados en los trenes de alta velocidad y para los que ayer perdieron las conexiones en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. Esto es lo que se llama carambola. Con una sola canción, pum, todos los temas de la tertulia, mira, pam, 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 pam. O sea que... Muy bien, bueno, pues por supuesto, un poquito de respeto para todos, no cabe ninguna duda. Jorge Heras, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Roberto Pérez, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Mónica Fuentes, gracias. Gracias, buen día. De 7 a 10 de la mañana, Buenos Días Aragón, en Aragón Radio. Brilla en el Alto Aragón porque juntos lo hacemos posible. Esta temporada abónate a la Sociedad Deportiva Huesca y vuelve a darlo todo en el Alcoraz. Luchamos juntos, nos emocionamos unidos. Nuevo abono único, nueva grada de animación, renovación ya disponible, nuevas altas desde el 31 de julio. Más información en brillaenelaltoaragón.sdehuesca.es. We will make America great again. God bless you and good night. It's always worth fighting for. And that's the fight we are in right now. Ukraine wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Habemus papam, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo. Mai più la guerra. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. ¡Viva la libertad, carajo! El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Vamos a seguir charlando de actualidad, pero vamos a abrir un poquito el foco, ¿verdad? En este planeta achatado por los polos están pasando muchas cosas y tenemos buenos amigos, buenos colegas que están ubicados en lugares, en centros en los que quizá las cosas se vean de otra manera o bien los temas de actualidad sean otros. Desde Bruselas, Enrique Serveto, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días. Mira, es la segunda llamada que hacemos hoy a la capital belga. La segunda conexión. Sí, sí. Ya lo he visto, sí. Y en cambio en Londres es la primera. Rafael de Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a los dos. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Qué tal andáis de temperatura? Por Bruselas hoy me parece que la cosa había refrescado, pero en Londres también habéis pasado calor, ¿no? Sí, hasta hace 2 días hemos tenido un calor extremo, hasta los 35 grados, que ya sé que comparado con las temperaturas españolas puede no parecer excesivo, pero tratándose de Londres y de Inglaterra en general, un país que además de la humedad que tenemos no está acostumbrado a estos calores y por lo tanto no tiene sistemas de aire acondicionado establecidos ni en los transportes públicos, claro, ni en muchas instalaciones, oficinas, pues resultó bastante insoportable, era un calor que era muy difícil de llevar. Luego hablaremos del calor, ¿no? Y de cómo se trata en otros países, pero igual aquí tenemos una vía de exportación muy interesante. A los países de Centro Europa y del Norte de Europa empezar a exportarles desde España buenos aparatos de aire acondicionado, que de eso tenemos experiencia y tecnología. Oye, Enrique, cuéntanos un poquito, como siempre se hace en esta tertulia internacional, pues solemos repasar un poco aquellos periódicos que vosotros manejáis en vuestro lugar de destino y de trabajo, ¿no? En el caso de Bruselas, claro, siendo la capital que es, pues no sé qué portadas tienes ahora mismo sobre la mesa, pero que picotea un poquito sobre ellas y cuéntanos qué es lo que protagonizan esas portadas.
Mira, como tú ya lo conoces, pues no explico que el periódico más importante de aquí es Le Soir, ¿no? Y en Bruselas. Y hoy la portada de Le Soir precisamente es que el sitio favorito para que los belgas se compren una segunda residencia ya no es Francia, sino que es España. Anda, ¿qué me cuentas? Sí, esa es la noticia del día. La noticia de la portada de Político, que es el que leemos pues por los insights, ¿no?, de la política europea, pues sale Teresa Ribera hoy diciendo que está un poquito aislada dentro del Colegio de la Comisión. Es una crónica larga pero muy interesante, pero en fin, son las interioridades de la política europea, que a veces son interesantes, bueno, y otras veces un poco más aburridas, pero vamos, esta de Teresa Ribera, que siendo la vicepresidenta ejecutiva, después de Ursula von der Leyen, la persona que más poder tiene teóricamente en la Comisión, que se encuentre políticamente aislada por los temas verdes y todo eso, pues parece muy, muy relevante, sí. Bueno, pues fíjate, dos noticias que están relacionadas con nuestro país. Qué curioso, nos hemos pinchado con la aguja en el pajar. Rafael. Pues mira, hoy todas las portadas de los periódicos británicos recogen una noticia de estas que de repente, a los que hemos cubierto información política durante muchos años, no dejan de sorprendernos por lo que tienen de excepcional, casi te diría de humano. Ayer estábamos siguiendo la sesión de control en la Cámara de los Comunes en el Parlamento británico, que se celebra todos los miércoles, y la oposición conservadora se estaba recreando con especial dureza contra el gobierno después de la enorme rectificación que habían hecho horas antes para evitar una rebelión interna dentro de las filas laboristas, porque había muchos diputados enfadados, realmente irritados con una ley que establecía muchos recortes sociales, un endurecimiento de las condiciones para poder pedir ayudas a la discapacidad, algo que no cuajaba muy bien con el espíritu que supuestamente tiene que tener socialdemócrata, el Partido Laborista, un partido de izquierdas. Había muchos diputados enfadados con el primer ministro y sobre todo con la ministra de Economía, Rachel Reeves. Pero bueno, más o menos habíamos contado este rifirrafe y de repente cuando la oposición empieza a mostrarse especialmente dura contra la ministra de Economía, exige su dimisión, dice en voz alta en la Cámara que muchos diputados laboristas ya no la quieren, que quieren que abandone su puesto, empezamos a ver cómo estalla a llorar la ministra de Economía detrás del primer ministro Starmer. Y las cámaras se fijan en Rachel Reeves quitándose una lágrima de la cara y con una cara realmente horrible. La vez que está destrozada la pobre mujer. Los bonos empiezan a caer estrepitosamente, la deuda pública del Reino Unido, la libra empieza a caer estrepitosamente, los mercados empiezan a pensar que esta mujer no va a poder seguir adelante. El primer ministro no se muestra lo suficientemente firme en su defensa cuando responde a las preguntas de la oposición, y nos encontramos con un pequeño terremoto económico-político que no se esperaba nadie y que hemos tenido que esperar durante horas a que rectificara el primer ministro y expresara su apoyo rotundo a Rachel Reeves, asegurara que va a seguir en su puesto en lo que queda de legislatura para que los mercados empiecen a estabilizarse y calmarse. Y eso fue ayer. Que no se espera nadie. Ayer mismo. De hecho, si miráis portadas de los periódicos británicos hoy, en todas está el rostro de Rachel Reeves detrás del primer ministro Starmer, absolutamente compungida. Es muy, muy raro esto de ver a un ministro con la potencia y el poder como tiene la canciller, que llaman aquí la ministra de Economía del Reino Unido, prácticamente destrozada y llorando en el Parlamento. Ayer fue la noticia del día, sin lugar a dudas. Esto va un poquito a colación yo creo que se cumple un año de gobierno laborista, Rafa. Así es, el viernes se cumple un año de un gobierno que ganó con una mayoría aplastante, aunque las cifras eran un poco engañosas, porque con el sistema mayoritario británico, con un porcentaje relativamente bajo, puedes obtener una mayoría muy grande de diputados, pero fue un chute de ilusión para mucha gente que pensaba que 14 años de gobiernos conservadores habían sido más que suficientes, que la austeridad había hecho estragos en el país, que la era del Brexit y sobre todo luego la era de Boris Johnson y de Liz Truss había traído mucho bochorno, mucho ridículo
y mucha ineficacia al Reino Unido, y que por fin iba a llegar un gobierno con un punto socialdemócrata y con una cierta reputación de eficacia que iba a poder cambiar las cosas. Bueno, pues un año después la sensación general es de decepción, de apatía. Hay muchos votantes y muchos miembros del Partido Laborista que no están nada contentos con Keir Starmer, que ha realizado una política de seguidismo hacia Estados Unidos, una política muy tibia respecto a la defensa de los habitantes de Gaza frente a los ataques de Israel, una política que recordaba en mucho sentido a la austeridad de los gobiernos conservadores de David Cameron, con recortes en las ayudas sociales, con recortes en las subvenciones para las facturas del gas y de la electricidad de la gente mayor. Es un gobierno que no para de repetir que quiere recuperar el crecimiento económico del Reino Unido, que quiere que las cosas mejoren, que quiere que haya mayor inversión, pero claro, una cosa es predicar y otra dar trigo, y la realidad es que en estos momentos hay una decepción enorme entre los votantes de izquierdas, y las encuestas reflejan una popularidad por los suelos del primer ministro Keir Starmer. Oye, Enrique, ¿cuál es el gran tema que se está siguiendo ahora mismo desde Bruselas a nivel informativo? Porque tal y como nos ha contado ahora mismo Rafa, más allá de los puntuales de la portada, porque no creo que el destino favorito de los belgas, que sea España, sea el tema del año, ni tampoco Teresa Rivera, ¿verdad? Bueno, Teresa Rivera sí, Rivera sí. Sí, además estaba siguiendo la conversación con mucha atención, porque como anécdota, ¿no?, de Teresa Rivera, los de Político que la han entrevistado varias veces dice que la primera le llamaron la atención, o sea, porque no se había dado cuenta de que en su despacho había una foto donde estaba Margaret Thatcher, ¿no? Y que obviamente en la siguiente entrevista ese retrato ya no estaba, ¿no? No creo que sea por el Brexit, porque igual si hubiera sido de Starmer igual la habría dejado. Bueno, aquí se está hablando de el gran debate político que queda ahora abierto a esta legislatura. Bueno, vamos a ver el tema del presupuesto plurianual europeo, que eso es muy importante y que se va a empezar a discutir pronto este otoño, pero hay otro que es sobrevenido, que es el tema de la política verde, el pacto verde que viene de la legislatura pasada, y que ahora, después de la guerra de Ucrania, después de que haya estallado, pues hay una presión muy fuerte por parte de sectores económicos, por parte de países, por parte del Partido Popular Europeo, para suavizarla, o sea, para decir, bueno, no podemos arrojar este tema de más presión regulatoria sobre los ciudadanos, porque van a odiar a la Unión Europea y esto no nos va a salir bien, y entonces hay que buscar un poco más de flexibilidad. Pero digamos que el tema es un tema tan delicado que la cuestión de flexibilizar se interpreta a veces como abandonar, ¿no? Y entonces eso está suscitando pues tensiones políticas muy, muy fuertes entre el Partido Popular Europeo y sobre todo el partido de Macron. Macron tiene una posición muy curiosa, porque para salvar la industria nuclear francesa está dispuesto a ser el más verde que una lechuga él mismo, y entonces pues esto parece ser, aunque no tienen mucha fuerza ya los liberales, pero digamos que se podrían producir tensiones o terremotos en la mayoría proeuropea, ¿no?, que es la suma de socialistas, democristianos y liberales, ¿no? Y eso ahora mismo no, porque este mes, bueno, pues ya están cerrándose los dossiers del semestre y empezando, ya sabes que ahora a partir del día 1 empieza la presidencia danesa. Y ese tema pues va a ser muy importante, o sea, la discusión de decir si hemos ido muy rápido con el tema de la transición energética, el tema de los coches eléctricos, la prohibición de los térmicos, todo eso. Hay una masa política muy potente que se ha formado diciendo que hay que frenar un poco esa evolución, y hay otros que van a decir que ni de coña, y que bueno, pues va a ser una batalla política que yo creo que ya se ve claramente. Bueno, es un debate intenso, desde luego que sí, porque con todos los esfuerzos que se han hecho de alguna manera en todas partes, pero claro, es que está siendo muy difícil tirar adelante todo el tema. Es que es un debate, si me permitís incorporar algo interesantísimo lo que está diciendo Enrique, pero hace
hace relativamente poco, unos meses hubo aquí en el Reino Unido lo que llamaron la primera cumbre de seguridad energética, ¿no? Y como nos pasa a los periodistas, pues al final picoteamos un poco de todo y vamos aprendiendo cosas sobre la marcha. Y me llamó mucho la atención cuando cubrí esa cumbre que existe, pues eso, algo que por otra parte imagino que para los expertos será obvio, ¿no? Que existe una preocupación cada vez mayor en términos en todo lo que se refiere a la generación de energía, no ya por lo que durante años ha sido los objetivos de lucha contra el cambio climático, etcétera, sino de lo que tiene ahora mismo de aspecto de seguridad nacional, ¿no? Sobre todo viendo lo que ocurrió después de la guerra de Ucrania y cómo muchos países se encontraron con un corte radical del suministro de gas. Entonces, ahora mismo... Eso por no hablar de apagones, ¿no? Exacto. Decían los expertos allí que la frase fundamental era: la electricidad es el petróleo del siglo XXI. O sea, en estos momentos es vital y en ese sentido los británicos, que siempre han sido un poco más pragmáticos que el resto de los europeos, que los continentales, pues el Partido Laborista, una de las cosas que prometió hace relativamente poco y lo anunció a bombo y platillo, es una apuesta redoblada o triplicada por la energía nuclear, algo que en este país se había mantenido un poco en congelación en los últimos años, casi en las otras últimas décadas. Ahora mismo hay planes de inversión, pero a poner en marcha una enorme central nuclear que estaba paralizada, y así como empezar a crear ya, que todavía es un proyecto sobre el papel, de esos pequeños reactores, esas pequeñas centrales nucleares que pueden ser tan importantes a la hora de generar energía en el futuro. Sí. Pues mira, precisamente vamos a enlazar, porque aquí en Aragón evidentemente hay muchas cosas, pero entre ellas estamos agotados porque bien conocéis las olas de calor aquí en Aragón, pues imaginad cuando llevamos, no sé si son 7 o 8 días enlazados prácticamente con temperaturas por encima de los 40 grados. Es verdad que estamos acostumbrados a las olas de calor, pero quizá tan largas y tan pronto sobre todo, porque claro, miramos el verano y decimos, pero si no esto no ha hecho más que empezar, ¿no? Sí. Y antes habéis mencionado ambos, tanto en Bruselas como en Londres, que también se ha pasado calor. Yo no sé si claro, lo que pasa es que no sé cómo toleran, por ejemplo, sí que lo sé. Los belgas sé cómo toleran el calor. Peor que los españoles, también es verdad. Pero ¿hasta qué punto es noticia y hasta qué punto se reflexiona al respecto y se enlaza con el cambio climático? Miguel, Enrique. Mira, es que es muy curioso. Bueno, ¿qué te voy a decir yo de Bélgica a ti? Aquí, pues obviamente el calor se trata de superar con cerveza y un ventilador, como en todas partes. Pero la cuestión, digamos, es que... digamos, hay una correlación también, porque yo es que ahora mismo voy a coger un avión para irme a Yuste a hablar precisamente del exceso de información como un riesgo, ¿no? como una amenaza, porque para mucha gente primero se nos obsesiona con el tiempo, con las temperaturas, con que es un récord, el récord de julio, el récord de la semana, el récord de hoy. Y claro, por otro lado dices, bueno, pues ya está bien, o sea, he vendido el coche diésel, ya he puesto placas solares, ya he aislado la casa, ya no sé qué, y esto no se para. Dice, pues, o sea, hay un poco también de frustración, decir, oye, pues que dejen ya de darme la vara, si se va a calentar ya me calentaré. Y desde luego en el caso de Aragón se produce esa paradoja, hombre, pues que hay ahora mismo una sobreproducción extraordinaria de energía renovable. Ahora hay una cantidad de sol, una cantidad de calor que, chico, como no pongáis más aire acondicionado, no se consume, porque tampoco hay infraestructuras para que las renovables, y eso se vio claramente en el apagón, las renovables puedan transferirse. Es decir, no hay tampoco interconexión entre Francia y España. O sea, hay todavía muchas cosas que resolver. Pero al mismo tiempo el propio calor y si no es el calor cuando llueve, porque ha sido una primavera muy lluviosa, transformado en un goteo permanente de noticias que al final yo creo que debe generar frustración. Hay gente que dice, oye, bueno, pues chicos, si ya he hecho todo lo que puedo, pues ahora que me dejen en paz ya. Comprendo el concepto, Enrique. Oye, Rafa, rápidamente, que tenemos muy poquito tiempo, pero ¿cómo lo habéis vivido ahí, esos 35 grados en Londres? Que madre mía.
Pues lo que os decía al principio de la conversación, 35 grados evidentemente en el Reino Unido es una temperatura muy alta, pero sobre todo un país que no está acostumbrado a estas temperaturas de modo tan habitual, pues lo lleva muy mal. Una ciudad sobrepoblada como es Londres, en la que el transporte público, los autobuses y el metro no tienen aire acondicionado ni están preparados para tenerlo, porque en la mayoría de los casos son viejos, pues ha habido momentos de... Bueno, hay una anécdota, no sé si sois aficionados al tenis, yo lo soy, pero en el primer partido de Wimbledon, el que evidentemente jugó Alcaraz contra como campeón del año anterior, hubo que parar con Fognini, hubo que parar el partido durante un buen rato, si os acordáis, porque le dio un sofocón a un señor de calor que tuvo que atender los servicios médicos, algo que en Wimbledon es prácticamente inimaginable, porque lo normal es que la lluvia te pare los partidos y que la gente esté con chaquetas y tapándose, porque estamos simplemente a principios de julio. Bueno, pues ese es el cambio, esa es la realidad, que incluso en Wimbledon hay jugadores jugando y les permite. Va y viene, Rafa. Y claro, ¿se está yendo la conexión? Sí, va y viene, pero además es que lo que se nos ha ido ya es el tiempo. Y además es culpa mía porque voy metiendo temas y como me encanta escucharos, pues al final prácticamente no me doy cuenta. Venga, como seguramente de calor podremos seguir hablando, lo vamos a dejar aquí. Espera que me quería comentar esto que ha contado Rafa de... Pero en 10 segundos, en 15. El llanto de la ministra me ha recordado mucho al desmayo del concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Barbastro el otro día, que también es un caso muy gracioso. Yo también, mientras lo estaba contando, me estaba acordando de esa imagen, cierto. Enrique Serveto, muchísimas gracias. Merci beaucoup. Ale. Rafa de Miguel, thank you so much. Un abrazo grande. Muchísimas gracias a los dos. A la próxima. Una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. Cristina López de Val, te hemos robado unos minutos, pero es que estábamos hablando del tiempo. Así es. Sí, claro, del tiempo en Londres, del tiempo en Bruselas, pero bueno. Oye, queremos hablar del incendio también, porque claro, esa columna de humo, de ¿cuánto eran? 17.000 metros de altitud. 14.000 metros. 14.000 metros de altitud. Sí. Era algo que nunca se había visto en Cataluña. Tiene un nombre técnico, ¿no? Cúmulo, no sé. Se llama pirocúmulo. Pirocúmulo. Y eso que exactamente es entiendo que una reacción a la cantidad de energía que había ahí en ese incendio, ¿no? Eso es, por el incendio. Cuando tenemos circunstancias de, pues eso, cuando se produce un incendio, se forma, sobre todo, una columna, ¿vale?, de aire caliente y húmedo. Esto que provoca que asciende, y conforme va ascendiendo esa columna de aire más caliente, al llegar a capas altas de la atmósfera, ¿qué pasa? Al estar más frío, pues esa columna de aire se enfría. Al enfriarse la humedad en el aire, esa columna se condensa. ¿Y qué quiere decir eso? Que se forma la nube. Y esta nube, que proviene del fuego, se le llama pirocúmulo. ¿Y qué características propias tuvo este incendio? Este incendio sobre todo se caracterizó por tener rachas porque la velocidad de la propagación de ese incendio fue muy rápida. De hecho, llegó a alcanzar los 28 kilómetros. Eso es la velocidad a la que avanzan las llamas. Eso tal cual, es, ¿no? eso es. Y eso se le denomina incendios de sexta generación. Entiendo. Y claro, de especial entiendo pues eso, que crecen muy rápido, que son muy difíciles de controlar y que hay mucha energía en ellos. Eso es. Normalmente se le denomina este nombre tan nuevo cuando son mega incendios, causados sobre todo cuando tenemos condiciones de aridez brutales, ¿vale? Que es, sobre todo estos nuevos incendios se deben sobre todo a ese cambio climático. Y pues eso, que son incendios que liberan mucha energía, que además de tener una atmósfera que les favorece, la aprovechan y sobre todo modifican esas condiciones de ese fuego. ¿Cómo puede ser que haya llegado tanto humo a Aragón y además a lugares tan lejanos a la comarca de la Segarra?
Pues sobre todo se debe a que en ese momento, cuando se produjo el incendio, teníamos ese viento de componente este-sureste que provocó que el incendio fuese de Cataluña a Aragón. Y luego tenemos esas altas presiones, que cuando tenemos altas presiones, las corrientes de aire son subsidentes, que quiere decir que bajan hacia abajo. Por lo tanto, hemos tenido varios días con ese ambiente tan plomizo que cuando nos levantamos parecía calima, pero no era calima, era ese humo procedente de ese incendio de Cataluña. Bueno, pues lo que tenemos que cruzar los dedos es para que no suceda más, ¿no? Pero en todo caso, ¿algún elemento más que tú hayas visto de este incendio que te ha llamado especialmente la atención como profesional de la meteorología? Pues a ver, en general son incendios que sobre todo están debido a ese cambio climático, ¿no? Generan también este tipo de incendios, como son tan fuertes, su propia meteorología, es decir, pueden modificar hasta vientos locales. Tiene un comportamiento sobre todo muy errático y sobre todo lo más difícil es su extinción, ¿sabes? Los profesionales se ven en una situación bastante complicada. Es que un fuego que se desplaza a 30 km por hora, 28 km por hora, ¿cómo lo extingues, no? Eso es. Cristina López de Val, pues muchísimas gracias. Mañana más, mañana tiempo a la carta, ¿eh? Mañana los oyentes contigo, ahí que extiendas el radar y les hagas, pues eso, la previsión a la carta. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a ustedes por estar ahí. Enseguida la información, luego los amigos de la Cadiera. Sean felices. Más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol, del jardín del cielo. No da... Buenos días, Aragón. Late al ritmo de